Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Santiago Alderete, soy profesor e investigador en ejercicio físico y neurociencias. Y en esta oportunidad les quiero traer qué dice la ciencia sobre las últimas, o qué dicen las últimas investigaciones científicas sobre el estrés y la ansiedad, cómo funcionan, ¿verdad? Vamos a definirlas y en la segunda parte de la presentación les voy a dar herramientas prácticas para gestionar, eh, teniendo en cuenta el contexto de la cuarentena, ¿sí? Bueno, avancemos. ¿Qué son y en qué se diferencian el estrés de la ansiedad? Bueno, el estrés, para dar una primera definición, es una respuesta que da nuestro organismo. Por ejemplo, se te dilatan las pupilas de los ojos, se te aceleran los latidos del corazón y demás, ante un estímulo que para nosotros significa una amenaza, ¿sí? Eso es el estrés, una respuesta que da nuestro organismo ante algún estímulo que nosotros percibimos como amenaza. Y la ansiedad es cuando con tus propios pensamientos podés ponerte en estado de alarma o en estado de amenaza como si estuvieras recibiendo esos estímulos, ¿sí? Y lo complicado de la ansiedad es que, como son tus propios pensamientos, muchas veces los que generan esos estados de alarma, no aprender a controlarlos hace que todo el día uno pueda estar en este estado. Y ahora vamos a ver las consecuencias que para la salud puede tener esto, ¿no? Avancemos. Bueno, acá les muestro algunos estudios para que vean, bueno, que es un tema que tiene real trascendencia mundial, que la ciencia lo está investigando y que de un tiempo a esta parte hay muchas investigaciones muy serias sobre los efectos del ejercicio físico en para combatir como herramienta, digamos, preventiva para la ansiedad sobre todo, ¿sí? Bueno, avancemos. Algunos datos sobre la ansiedad. Es uno de los trastornos psiquiátricos más comunes y tiene varios síntomas, por lo cual cuesta muchas veces uno reconocerlos, cuáles son esos síntomas. Por lo tanto, cuesta después abordarlo o saber cuándo conviene ponerse en manos de profesionales. Vale decir que la presentación esta va dirigido al trastorno de ansiedad generalizada, que es el que tenemos la mayoría de nosotros en estos estados de cuarentena, ¿sí? Luego, si esos trastornos no son bien tratados a tiempo, pueden derivar en ataques de pánico, en trastornos obsesivos compulsivos y demás. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en este trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? El 28% de la población mundial no logra controlar la ansiedad y como no sabes controlarla y tiene mucho que ver con tus pensamientos, una vez que aparece tiende a empeorarse. Es lo que hemos visto en esta cuarentena, ¿verdad? Bien, avancemos. La revista The Lancet Psychiatry, la revista de psiquiatría con mayor relevancia a nivel mundial, nos dice que dos enfermedades como la depresión y la ansiedad, que comparten muchos métodos de tratamiento muy parecidos, por eso a menudo son nombradas juntas, suponen para la economía mundial un costo de $1 trillón cada año, ¿sí? Cada año. Pero además, invertir en la prevención, es decir, en que cuando tengas estos síntomas puedas tratarlos a tiempo y después no te termines teniendo que pagar otros profesionales o el sistema de salud o el sistema laboral tenga que pagar por cuando ya tenés un trastorno más complicado, como el obsesivo compulsivo, por ejemplo, los ataques de pánico, representa un ahorro de por cada dólar invertido se recuperan 4. Y esto se explica claro porque
una vez que la persona se enferma o padece estos trastornos, se ve afectado todo el círculo familiar y el círculo laboral, ¿sí? Entonces siempre es mucho mejor prevenir y tratarlo a tiempo que dejar que pase el tiempo sin tomar acción, ¿sí? Bien. Lo cual me lleva a la pregunta, cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo a nivel individual, no? Porque durante la cuarentena, pero antes de la cuarentena también, yo creo que todos hemos dicho en algún momento, me siento estresado o me siento ansioso, ¿verdad? Con lo cual, no sé si hay una persona, por lo menos jóvenes adultos, que no hayan dicho en algún momento me siento estresado o me siento ansioso. Eh, con lo cual me lleva a preguntar qué importancia le estamos dando y por supuesto qué podemos hacer para mejorarle. Y es en lo que nos vamos a enfocar en esta segunda parte de la charla, ¿sí? Bien, avancemos. Acá les muestro un esquema simplificado de la ansiedad y sus circuitos neuronales. Y de paso me va a servir para explicarles cómo funcionan distintas áreas del cerebro. Por un lado tenés los pensamientos racionales, que los genera el córtex prefrontal, ¿sí? Es la parte que está justo arriba de nuestras cejas, digamos. Es la parte más nueva del cerebro. Tiene aproximadamente entre 200.000 y 100.000 años en escala evolutiva en el planeta. Y se encarga de frenar los impulsos, pensar a largo plazo, planificar, etc. Es lo que nos hace racionales, ¿sí? Tenemos el hipocampo, que es el sistema de la memoria. Aquí se almacenan las distintas memorias, ¿sí? Y la amígdala, que es el centro de procesamiento emocional, sobre todo de las emociones que llevan temor o furia, ¿sí? Entonces, veamos que entre estas tres están conectadas, tienen proximidad anatómica. Aquí no se puede ver, pero en otra presentación que tengo específicamente sobre emociones, detallo más cómo la amígdala tiene proyecciones directamente, o sea, proyecciones directas hacia la corteza prefrontal. Es decir, cómo lo emocional tiene mucho que ver en las decisiones racionales que tomamos, ¿sí? Hipocampo procesa la memoria, y aquí les pongo la amígdala procesa el temor y el enojo, ¿sí? ¿Perfecto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que pasa en la ansiedad? Bueno, percibimos el estímulo, ¿sí? De una amenaza, cualquiera sea, lo procesamos a través de la amígdala, pero luego generamos eh, pensamientos racionales, o sea, pensamientos sobre ese hecho que tuvimos. Eso a su vez se almacena en la memoria con la emoción con la cual interpretamos ese momento, ¿sí? Si fue un estímulo amenazante, obviamente lo vamos a procesar con temor o con enojo o un poco de cada uno. ¿Qué pasa luego? Que una vez que los estímulos pueden haber cesado, nuestros pensamientos pueden continuar, ser recurrentes. Sobre todo, se dan pensamientos a futuro, ¿sí? De incertidumbre. ¿Qué va a pasar si? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Estímulos que no son necesariamente amenazantes de por sí, o que no representan una amenaza real, sino que, pero nosotros con nuestros pensamientos lo transformamos en una amenaza. Eso manda una señal a la amígdala, que vuelve a mandar una señal a la corteza prefrontal, que se vuelve a guardar en la memoria, y este circuito se va reforzando, se va haciendo como un hábito mental, donde cada vez te vas enroscando más en tus propios pensamientos. Y te mantiene todo el día, durante toda la semana, durante muchos meses, durante muchos años, si no aprendes a manejarlo, en estado constante de alerta, ¿sí? Continuamos. Entonces, acá les propongo una actividad que
que tiene que ver con reconocer el estrés, ¿sí? Para que entendamos bien práctico, lo vivenciemos, qué es el estrés. Imagínate que sos un cazador hace 100.000 años, estás en la selva, ¿sí? Y de pronto aparece un leopardo, muy común en la sabana africana, de hace 100.000 años, que empieza a perseguirte porque quiere comerte, ¿sí? En ese momento, tu cerebro libera la hormona del estrés, el cortisol, también se libera adrenalina para aumentar la frecuencia de los latidos, tus pupilas se dilatan, tu corazón late cada vez más rápido, todo para que vos estés preparado o preparada, todo para que tengas más músculos, más sangre en los músculos, para que puedas luchar o huir contra esa amenaza, en este caso que fue durante millones de años, leopardos o estímulos de supervivencia, ¿sí? Durante millones de años nuestra genética, todo nuestro organismo se preparó para luchar o para huir. ¿Cuáles son los leopardos de hoy, entonces? ¿Sí? Porque evidentemente, si este estímulo nos sirvió para sobrevivir, y por eso lo conservamos, ¿cómo es que eso que nos ayuda a sobrevivir hoy nos puede matar? Bueno, la hormona del cortisol, cuando se secreta durante mucho tiempo en grandes cantidades, comienza a deteriorar todos los sistemas, ¿sí? Y debilitando fundamentalmente el sistema inmune. Entonces es bien importante poder inhibir esta hormona, saber cómo hacerlo, porque de lo que más necesitamos en estos tiempos es que nuestro sistema inmune esté fortalecido, ¿sí? Entonces veamos los leopardos de la actualidad. Se llaman WhatsApp, se llaman noticias, malas noticias constantes, se llama la preocupación por la economía, se llama la preocupación por el trabajo, que hace que todo el tiempo estemos generando pensamientos negativos sobre el futuro principalmente, todo el tiempo liberando cortisol, todo el tiempo deteriorando todos nuestros sistemas en estado de alerta. ¿Sí? Bueno, una vez explicado esto, vamos a pasar a 3 herramientas concretas para combatir, que en realidad es gestionar el estrés y la ansiedad. Recordemos que las emociones no conviene suprimirlas, conviene poder saber cuáles son y aprender a gestionarlas, ¿sí? Bueno, yo les voy a mostrar 3, que son las que en las investigaciones científicas más renombradas en este último tiempo, por los beneficios que cada una de estas conlleva, no solo para tratar estas patologías, sino para en la vida misma, sin tenerlas, poder prevenirlas, ¿sí? La psicología. Muchos estudios nos dicen que etiquetar las emociones, o sea, poder saber qué me pasa, ayuda a que baje la actividad de la amígdala y uno pueda volver a tener el control sobre sus estados y procesos emocionales. ¿Qué queremos decir con esto? Hay estudios donde por escáner cerebral, ¿sí? se detecta la actividad del cerebro. Hoy hay mucha precisión sobre qué función tiene cada área del cerebro. Como decíamos, la amígdala es el centro de procesamiento emocional, acuérdate del dibujito. Cuando la amígdala está sobreactivada, quiere decir que mucha energía está puesta en tus emociones, tenés una sobreexcitación emocional. ¿Y qué se encuentra en estos estudios? Que cuando la persona puede etiquetar las emociones, entender exactamente lo que le está pasando, la actividad de la amígdala disminuye, ¿sí? Es decir, te baja el nivel emocional, que cuando depende de la amígdala es principalmente temor o enojo o ira, y se vuelve a redistribuir más sangre hacia tu córtex prefrontal, que es el que se encarga de inhibir los impulsos, de poner un freno, de la flexibilidad cognitiva, de pensar a largo plazo. Volvés a ser un poco más racional, ¿sí? Entonces, bien.
La actividad física. Bueno, si antes decíamos que teníamos un leopardo y lo que hacíamos era movernos, o sea, o peleábamos o corríamos para huir, siempre ante un estímulo amenazador que duraba poquito tiempo, o sea, vos cuando te escapás del leopardo, se acaba el estímulo, y si el leopardo te comía, también se acababa el estímulo, o si corrías para cazar o luchabas para cazar, o el animal o nos mataba o lo matábamos nosotros. Y el estímulo de estresor disminuía, ¿sí? Mucha actividad física de por medio. Hoy tenemos todas las amenazas, pero no nos estamos moviendo. Entonces, lo más lógico suena es entender que eh, principalmente los días de mayor ansiedad es cuando más uno debe moverse, ¿sí? Para generar esa descarga energética que es psicológica. Pero además te muestro algunos otros descubrimientos importantes sobre el ejercicio físico, la actividad física. Uno es que en el hipocampo se cree que hasta altas edades de la vida, incluso algunos autores proponen durante toda la vida, hay nuevas conexiones, se pueden generar nuevas conexiones neuronales todo el tiempo. O sea, uno puede establecer nuevos lazos entre las neuronas, nuevas sinapsis, lo que se llama neuroplasticidad, y eso lo que hace es mejorar, mantener tu memoria lo más saludable posible. Y además te ayuda a mejorar otras funciones cognitivas como la atención, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Por supuesto, si tienes nuevas conexiones neuronales, mejoras tu capacidad de aprender. El ejercicio físico contribuye a esto, en esa área específica que se llama hipocampo. Pero también ayuda, porque los estímulos de ejercicio físico hacen que necesites distribuir mejor la sangre, las arterias, los vasos capilares se comienzan a ramificarse, y eso pasa en tu cerebro también. Entonces tenés más aporte de sangre, o sea, de energía, más aporte de glucosa y de oxígeno, principalmente para poder pensar mejor, ¿sí? Recordemos que el cerebro es un gran consumidor de energía. De nuestro cuerpo, el cerebro representa el 2% en peso corporal, pero consume el 20% de la energía total, ¿sí? Es muchísimo. Bueno, como decimos, mejora las funciones cognitivas como la atención, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Perfecto. Hay que moverse. Pero además, decíamos, ¿te acordás que el cortisol es el que cuando se va liberando por el estrés o por el estímulo de amenaza constante, va deteriorando los tejidos? ¿Qué inhibe al cortisol? Bueno, se resulta que hace actividad física, se libera endorfina, que es una neurohormona, y la endorfina inhibe al cortisol, ¿sí? Inhibe las funciones del cortisol. Es decir, el beneficio de practicar actividad física para manejar la ansiedad y el estrés con la actividad física es inmediato. Inmediatamente se liberan las endorfinas, inmediatamente inhibe el cortisol, ¿sí? Y otras actividades que lo liberan son la risa, las relaciones sexuales y ciertos alimentos como el cacao al 80%. Pero la reina de todas es la actividad física. Y por último, una práctica súper interesante, la meditación. Acá les voy a hablar de la meditación budista. Yo no les voy a hablar sobre la filosofía budista y demás, sino qué hallazgos científicos nos proporcionan estas prácticas, ¿sí? Para definirla, la meditación es una práctica que busca entrenar tu mente, busca que tu mente esté más estable y más clara, busca que tengas un equilibrio emocional, y hay una práctica en particular que nos ayuda a generar una sensación, un estado en realidad de benevolencia y de amor por todos aquellos que la practican de manera constante. Avancemos con ellas. Bueno, acá te voy a hablar de Matthew Ricard. Hay una frase que a mí me encanta, que conectar lo bueno nunca es fácil, ¿sí? Siempre es difícil conectar lo bueno. Requiere más esfuerzo, por lo menos. Y lo que ha pasado con Matthew Ricard era un
un científico, digamos, un científico que trabajaba en Estados Unidos, y comenzó a tener, a viajar hacia el Tíbet, y comenzó con estas prácticas budistas, ¿sí? Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fue interesándose cada vez más por los beneficios, por lo bien que le hacía, hasta que en un momento decidió dejar todo su anterior vida y transformarse en un monje budista, e irse a vivir al Tíbet. Y él, junto al Dalai Lama, generaron conexiones con universidades en Estados Unidos, donde decidieron ver, dijeron, bueno, ¿qué tal si investigamos qué pasa en el cerebro de alguien que medita mientras está meditando, maestros de la meditación, y qué pasa o cómo es el cerebro de gente de ciudad que no medita, ¿sí? Y practicaron 3 técnicas concretas, y aquí les voy a mostrar la, la, el valor importante de cada técnica, cuándo conviene practicar cada una. Se las voy a explicar primero y después las vamos a ir practicando. Les explico una y practicamos, ¿sí? Bien, entonces vos tenés la atención focalizada, donde vos solamente te concentras en la sensación que produce tu respiración. Probemos. Cerra los ojos. Y comienza a inhalar aire profundo a través de tu nariz. Y concéntrate en la sensación que da el aire cuando entra por tu nariz. Con una posición cómoda, con la espalda recta. Inhala por aire o por boca. Relaja tus hombros. Relaja tu cuello. Relaja los músculos de tu cara. Relaja los músculos de tu nuca. Relaja tu espalda. Relaja tu abdomen. Relaja tus piernas hasta la punta del dedo de tus pies. Pierdas la concentración en la respiración y en la sensación que ella te produce. Ahora, observa todos los pensamientos que cruzan por tu mente y observa su naturaleza. Identifica si son pensamientos de preocupación o si son pensamientos de bienestar. No trates de resolverlos, simplemente observarlos y déjalo que se diluya. De a poco, vuelve a abrir los ojos y retomar. Perfecto. Bueno, como van a notar, automáticamente, mientras con 2 minutos de estas prácticas, te bajan muchos decibeles. Esta se llama atención focalizada y nos sirve principalmente porque nuestra mente se dispersa todo el tiempo. Ustedes lo habrán notado, lo difícil que es concentrarse, sobre todo en estas épocas de hiperactividad. Entonces, esta práctica lo que hace es mejorar la capacidad de concentración, ¿sí? Hay algo muy importante, es que cuando tengas que tomar una decisión o resolver algo bien importante, practiques 2 minutos de esta técnica y vas a ver cómo las decisiones que tomas son mucho más centradas y mejor tomadas. Avancemos con el de conciencia plena. Esta es la segunda, nos falta una tercera y con esto finalizamos. Conciencia plena tiene que ver con reparar en cada imagen sonidos que tengas a tu alrededor, sonidos o silencios, aromas, temperatura, intensidad de la luz y demás.
lugar en el que estás, y a su vez percibir cómo te sentimos por dentro. Prestar mucha atención a cómo estás pensando y en qué, en esa situación en la que estás, y en el estómago, ¿sí? Muy bien, cerra los ojos. Volver a respirar, mantener un flujo de respiración constante. Y concéntrate en qué olores sentís, qué aromas, qué sonidos, qué silencios, qué temperatura tenés. Y ahora concéntrate en cómo te sentís vos por dentro. Concéntrate en la sensación en tu estómago, en la sensación de tus músculos, si están rígidos o están relajados. Y de a poco vamos volviendo. Muy bien. Esta práctica lo que hace es que muchas veces hay algo que nos afecta para bien o para mal y no sabemos muy bien por qué. Esta práctica ayuda a disociar o a entender que en tal situación, ante tales estímulos, me estoy sintiendo de tal manera. Muchas veces estamos en lugares o en personas o con situaciones que nos molestan y no sabemos por qué y no lo podemos manejar. Esta práctica ayuda a disociar lo que uno siente y cómo interpreta lo que le pasa con los estímulos externos, ¿sí? Mejora la conciencia de tu alrededor y mejora tu conciencia interna o tu interocepción. Y la última, la tercera, la que a mí más me cuesta, yo hice prácticas con monjes budistas acá en Córdoba, y lo que ellos te decían era, te repetís una frase, ahora lo vamos a hacer, por ejemplo, que todos los seres hallan la felicidad y las causas que los llevan a eso, ¿sí? Entonces, eso se lo tenés que desear para todos los seres, o sea, para todo el mundo. No podés elegir qué personas sí y qué personas no, ¿sí? Vamos a practicarlo. Ponete cómodo, cómoda, y repetite mentalmente, tenés que creerlo de verdad, que todos los seres hallen la felicidad y las causas que los llevan a ella. Que todos los seres hallen la felicidad y las causas que los llevan a ella. Que todos los seres hallen la felicidad y las causas que los llevan a ella. Que todos los seres hallen la felicidad y las causas que los llevan a ella. Repetilo en tu mente. Muy bien, de a poco vamos volviendo. Esta práctica particular sirve para recargar la batería de la empatía. La empatía, o sea, esa capacidad humana de ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, eh, funciona como una batería que a lo largo del día se va gastando. Sobre todo si trabajas tenés muchas reuniones constantes o tenés mucho contacto personal con mucha gente todo el tiempo, hace que al principio del día esa batería esté bien alta y a medida que transcurre el día se vaya disminuyendo. En cuanto uno detecte que eso te pasa, frenás 2 minutos, haces esta práctica particular y te va a ayudar a recargar esa batería para poder mantener tus vínculos y tus relaciones desde una mayor empatía con todos los beneficios que eso tiene para el que la practica como para el otro también, ¿sí? Esta, a mi modo de ver, es la más difícil porque ponerse en lugar de otro demanda, demanda un esfuerzo cognitivo. Estamos acostumbrados a pensar en nosotros. Con lo cual,
aquí les he compartido las 3 técnicas de la meditación, las 3 técnicas de meditación budista. Lo bueno es saber cuándo uno necesita de estas y saber cuándo practicar cada una. Vimos que con 2-3 minutos de práctica los beneficios son instantáneos en el momento. La meditación cuida nuestro cerebro, ¿sí? Hace que se disminuyan los niveles de ansiedad, hace que no interpretemos todo como amenazas, sino como cosas que suceden, nos ayuda a pensar en soluciones, en estar en lugar del otro, y eso nos mantiene más felices, ¿sí? Espero les haya servido, espero les haya gustado. Por supuesto tienen mis contactos para cualquier duda que tengan o consultas que quieran hacer. Yo lo vengo relacionando y pensando esto para empresas y para los sectores educativos, tanto para los maestros como para los docentes, para los directivos, empleados y ejecutivos de empresas. Creo que es fundamental poder ahondar en esto y llevarlo como un hábito, ¿sí? Espero les haya servido, estamos en contacto, muchas gracias. Cualquier duda me la pueden escribir, ¿sí?